Bueno, bienvenidos a Centro Sefarad Israel, como sabéis, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Quiero darles las gracias a Roberto Navarrete y a Alejandro Baer. Roberto Navarrete dirige este ciclo en el que varios profesores hablan de aspectos del pensamiento y de la cultura judía, y en este caso tenemos a Alejandro Baer, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos propone este interesante título sobre el campus estadounidense y el ángulo ciego antisemita. Cuando escuché lo de ángulo ciego, la verdad es que me aclaró muchos elementos de la realidad que estamos viviendo ahora, y se me ha quedado como un emblema del tiempo que estamos viviendo. Les doy las gracias por venir. Nosotros vamos a grabar este acto, si quieren pueden luego verlo en YouTube más adelante, pero les rogamos que no graben el acto porque hay miembros del público que no desean aparecer luego en sus pantallas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Esther. En realidad, pues la presentación estaría hecha, pero darles la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo sobre filosofía y pensamiento judío que organizamos desde el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense, la Red Internacional sobre Pensamiento Judío y el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y, por supuesto, el Centro Sefarad, que desde hace ya 5 años pues nos da un espacio desde el cual hablar sobre estas cuestiones. Hoy es un día especial porque interviene el profesor Alejandro Baer, sociólogo, doctor en sociología y catedrático de sociología en la Universidad de Minneapolis, ¿verdad? Minnesota, perdón. Perdonad. Y actualmente científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es especialista en discursos sobre memoria y sobre antisemitismo, que hoy nos hablará de ello. De hecho, está trabajando en un libro sobre anti- y filosemitismo en el siglo XXI y, bueno, para mí es un placer darle la palabra ahora mismo para que nos presente su conferencia titulada El campus estadounidense y el ángulo ciego antisemita. Muchas gracias, Alejandro, por participar en este ciclo. Pues muchísimas gracias, Roberto, muchas gracias, Esther, por las presentaciones. Es un placer estar aquí. Gracias también a todas por vuestro interés, por venir. La verdad es que lo tengo un poco complicado porque tengo las 2 manos ocupadas y además necesito al menos una para hablar, ¿sabes? Como, pero bueno, voy a hacer lo posible. Yo voy a tratar un tema que es bastante espinoso, ¿no? Es el tema del antisemitismo en la izquierda. Y digo que es espinoso y difícil tratarlo con rigor, tratarlo sin estridencias innecesarias, sin instrumentalización ni politización, porque sabemos que el tema del antisemitismo ¿no? se utiliza cada vez más en las batallas culturales contemporáneas, y la acusación de antisemitismo, como sabemos, no siempre se corresponde a casos de antisemitismo real. Dicho esto, el antisemitismo en la izquierda suele ser realmente un elefante en la sala o un elefante en el aula, porque en las salas universitarias, también en el mundo de la cultura y del arte, de alguna manera está ahí, pero no está a la vista de todos. Y esto tiene que ver con una interpretación dominante del antisemitismo, que es verlo solo como una forma de racismo, ¿no? De la cual la izquierda pareciera inmune por su cosmovisión universalista. Y en este sentido, muchas veces desde la izquierda no se ha sabido entender el antisemitismo como una construcción ideológica. Fenomenal, muchas gracias. Muchas gracias, qué bien. Gracias. Decía que muchas veces no se ha entendido el antisemitismo como una construcción ideológica que ha sido muy versátil, que ha sido elástica y que ha anidado en el seno de muy distintas corrientes políticas y que incluye elementos comunes al racismo, pero que en su estructura difiere también mucho del mismo. Y
Y bueno, la cuestión del antisemitismo en la universidad hubo como un momento, ¿no?, de eclosión, o en que muchos nos preguntamos qué está pasando, ¿no?, en las universidades, y eso fue en el transcurso de la guerra entre Israel y Hamás, el año 2023-24, donde las universidades, primero en Estados Unidos, luego en Europa, han sido el escenario de masivas movilizaciones estudiantiles en forma de acampadas y concentraciones, y en ellas se propagó rápidamente un discurso de apoyo sin fisuras a Palestina, que llegaba a justificar los ataques contra israelíes, incluso la toma de rehenes civiles, como legítima resistencia anticolonial. En realidad, nada de lo que sucedía, ¿no?, después del 23 de octubre, el 23, era nuevo, pero nunca se había manifestado de forma tan nítida y tan continuada como desde ese momento. Esas movilizaciones, sería un error decir que las movilizaciones en sí mismas son antisemitas, no creo, se ha hablado de eso, pero lo que sí que ocurrió es que bajo el paraguas del antisionismo se habría, ¿no?, de alguna manera una especie de permisividad que produjo actos y manifestaciones que sí eran inequívocamente antisemitas. Enaltecimiento del terrorismo, tropos antisemitas, volver a Polonia, se dijo en varias de ellas, teorías conspirativas en las que la palabra judío era simplemente reemplazada por la de sionista. Y también en algunas de las movilizaciones en los campus americanos, la seguridad de los estudiantes judíos no pudo ser garantizada en algunas de ellas. Aún así, los movilizados eran impermeables a la crítica, y su réplica era: no somos antisemitas, sino antisionistas. Lo que me he propuesto en la charla de hoy es contar desde mi propia experiencia, habiendo sido profesor en la Universidad de Minnesota durante 10 años, desde el año 2012 al 2022, y ilustrar un poco este clima que se ha generado en las universidades americanas, y como digo, no es del 23 de octubre, sino que viene mucho antes, y que tiene que ver con una serie de desarrollos teóricos y activistas que se han asentado realmente y que tienen, digamos, su epicentro en la academia en Estados Unidos, y que luego creo que también se ha extendido mucho más allá de ella. Y voy a dar un rodeo muy grande a través del primer ejemplo que veréis. No tiene que ver directamente con el antisemitismo, pero sí tiene que ver con el clima del campus estadounidense. Esto fue justo en febrero de 2015, hace 10 años. Recibí un correo de una oficina que se llama Equal Opportunity and Affirmative Action, una oficina que, según su propia definición, apoya a todos los empleados y estudiantes para que presenten informes y quejas sobre conductas discriminatorias. En ese correo me decían: hemos recibido quejas sobre la reproducción de una viñeta de Charlie Hebdo en el cartel de la mesa redonda que yo había organizado con otros 2 colegas. La mesa redonda titulada ¿Puede uno reírse de todo? Sátira y libertad de expresión después de Charlie. La actividad a la que aludía el correo, como digo, la organicé junto con en ese momento era el director del Centro de Estudios sobre Holocausto y Genocidios, y con otros colegas del Centro de Estudios Judíos y del Departamento de Francés organizamos una mesa redonda sobre este tema. Y eran pocas semanas después del atentado contra Charlie Hebdo, que, como sabéis, en el que murieron asesinados el director y 3 de sus dibujantes. Y el cartel, ciertamente, el cartel que invitaba a esta mesa redonda, incluía la viñeta de portada que sacó la revista tras los asesinatos y que había sido ampliamente difundida por los medios de comunicación de todo el mundo. Si os acordáis, mostraba una figura masculina con atuendo blanco, barba y turbante, con lágrimas en los ojos, y la frase "todo está perdonado". Nosotros a esta viñeta, que servía de alguna manera de índice, ¿no?, de alusión tanto a los atentados como a la controversia, le habíamos superpuesto la palabra censurado y añadido la información de la fecha, el lugar de celebración y los demás ponentes. Ahora, ¿cuál era el motivo de la queja? La segunda parte del correo de la oficina ya fue más explícito. Varios miembros de la comunidad musulmana de la universidad han expresado a nuestra oficina que consideran que la imagen del profeta Mahoma en el cartel del panel es profundamente ofensiva
y contribuye a crear un ambiente hostil para los musulmanes en la universidad. La oficina, la OEAA, había abierto contra mí y otros 2 organizadores del panel un proceso de investigación por discriminación y acoso. El proceso duró 3 meses. Os preguntáis, bueno, ¿investigar 3 meses? ¿Qué? Bueno, pues comprendió una serie de interrogatorios telefónicos, correo electrónico, con preguntas como quién participó en la creación y aprobación del folleto, por qué se usó esta imagen, cómo se difundió y cuál era la intención de utilizar esta imagen, como si no fuera bastante obvio. En definitiva, este organismo de la universidad, esta oficina, daba curso a acusaciones acerca de que ciertos profesores ofenden deliberadamente a miembros de la comunidad universitaria, en este caso a estudiantes musulmanes. Las imputaciones se hicieron públicas e inevitablemente afectaron nuestro trabajo diario con los estudiantes y la reputación, obviamente, de los centros que representábamos y que dirigíamos, y departamentos. La oficina pidió a la facultad que se retirara toda la cartelería y tampoco podían quedar ningún enlace a ellos en las redes. Como digo, la investigación duró 3 meses y durante ese tiempo tampoco sabíamos cuál iba a ser el resultado, porque un resultado adverso podía llevar o a la suspensión temporal o incluso a la expulsión de la universidad. Finalmente, bueno, os digo que estuve 10 años, hasta el 22, es decir, fuimos eximidos de la sanción, pero no de culpa, porque el decano emitió una severa reprimenda pública en la que consideró nuestra conducta reprobable. Ahora, el caso del cartel es un ejemplo de la cultura de cancelación y de las políticas de identidad llevadas a su expresión más extrema y más paradójica. Porque en este caso, los denunciantes demandaban el acatamiento de un tabú de obligada obediencia para los fieles de esa comunidad religiosa, la prohibición de la representación icónica del profeta Mahoma, que además, como aprendimos a través de un experto en historia del Islam, un ponente de la mesa, no es una constante en la historia del Islam. Pero el argumento que escribieron es que el uso de la imagen les perjudicó personalmente porque creaba una atmósfera de falta de respeto u odio hacia ellos. Sin embargo, tanto la denuncia como su admisión por parte de la universidad ignoraba el contexto general y el marco estrictamente académico del evento. Varias personas habían sido asesinadas por hacer uso de su libertad de expresión como periodistas de ese semanario satírico, y por otro, que el foro académico buscaba precisamente un debate informado sobre las tensiones entre libertad de expresión y el respeto a las sensibilidades de las comunidades religiosas. El contexto que permite la apertura de estos procesos de investigación, estoy tentado a decir que son procesos inquisitoriales, porque realmente tampoco no es un proceso paralegal en que tus derechos no están en ningún momento, digamos, defendidos por nadie más que por ti mismo. Este tipo de procesos se desarrolla al calor de lo que se ha definido como la ideología woke. Ahora, woke es un término que se utiliza, ahora es un término despectivo, en su momento fue el término que emplearon las propias personas que introdujeron este tipo de sensibilidad, porque el significado del término es despierto, bien informado, el estar vigilante ante el racismo, la homofobia, el sexismo y atento, ¿no?, a los momentos de discriminación hacia las minorías. Tiene su propia lógica interna y su propio vocabulario, y las instituciones, como vemos, han creado políticas y oficinas y protocolos para admitir a trámite quejas por casos sutiles, microagresiones, prejuicios inconscientes o implícitos que dañaban a minorías vulnerables. Este marco de protección entiende que el sexismo, el racismo, la islamofobia, en este caso, no solo existen de manera evidente y explícita en las mentes de aquellos que provocan las agresiones. La islamofobia, entendían, se deposita en imágenes, connotaciones o asociaciones mentales que perpetuaban una situación de opresión, jerarquía cultural y exclusión. Claro, no cabe duda, ¿no?, de que el lenguaje y la cultura conforman sedimentos en los que se deposita el prejuicio. Cualquiera que se haya adentrado en la historia del antisemitismo sabe que esto es un hecho. Y podríamos discutir
si la referencia a la viñeta de Charlie Hebdo realmente perpetuaba una forma velada de exclusión de los estudiantes de confesión musulmana, o si por el contrario, yo tiendo a pensar así, pero es discutible, prescindir de la cita a la polémica que era objeto del debate hubiera significado autocensura y claudicación ante un dogma ajeno a todo criterio académico. Ahora, llamar la atención, me parece importante llamar la atención en un hecho, que la sensibilidad de la institución universitaria ante imágenes, discursos o comportamientos que puedan resultar ofensivos para minorías raciales, sexuales o religiosas no se aplicaba para la minoría judía. Y mi segundo ejemplo va a intentar ilustrar el porqué. Paso al segundo ejemplo. Un término que está ahora muy presente en la prensa es el DEI, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión. Está muy en la prensa porque el gobierno de Trump está borrando de un plumazo todos estos programas. Mi experiencia con DEI no ha sido muy positiva y ese es el ejemplo que os quiero contar. DEI es un término genérico que engloba programas y políticas orientadas a mantener un entorno integrador que dé cabida a la diversidad, fundamentalmente étnica o racial, de sus empleados. Y esto es más reciente. En marzo del 21, la Universidad de Minnesota organizó una serie de cursos de DEI que eran obligatorios para miembros del personal de administración y servicio, bajo el título de apoyo a las comunidades oprimidas. Y es habitual en estos cursos que para determinadas actividades los participantes son separados en dos grupos en función de su identidad racial. Complicado. Blancos, por un lado, y BIPOC, que es el acrónimo de Black, Indigenous and People of Color, por otro. Gente de color, BIPOC, es un término de la teoría postcolonial y de los estudios críticos de raza, y se refiere a personas consideradas no blancas por la sociedad mayoritaria y expuestas al racismo cotidiano, institucional y de otros tipos debido a atribuciones étnicas. La idea detrás de esta separación es que las identidades visibles, como el color de la piel, son las que generalmente determinan el grado de privilegio en la sociedad. Se pueden tener otras identidades personales, pero si no son visibles, no se consideran la identidad del grupo principal. Algo, sin duda, muy cuestionable. Y aquí, en este sentido, la separación por grupos raciales ofrecería, según las teorías que informan estos programas o estas metodologías, ofrecen a la gente de color un espacio para hablar libremente de sus experiencias de discriminación en una sociedad blanco-céntrica. Para el grupo blanco, por otro lado, el objetivo es que los participantes puedan reflexionar sobre el poder y privilegios o su racismo interiorizado y también expresar emociones sin perjudicar a las personas de color. Hasta ahí, digamos, que informa, ¿no? estos procesos. Ahora, en este caso, el curso del año 21 derivó en un conflicto que evidenció las limitaciones de esta metodología y también de las teorías que lo subyacen. ¿Por qué? En el curso participaban dos personas, en este caso personal, dos personas que se identificaban como judías y advirtieron a la coordinadora sobre el hecho de que no se sentían cómodas participando en un grupo bajo, ¿no?, el epígrafe blanco, un grupo definido como blanco. Una de ellas, además, había sido víctima de un delito de odio antisemita por parte de supremacistas blancos en su anterior empleo en una universidad también del Medio Oeste. Intentaron explicar a los responsables del curso sobre las complejidades de la identidad judía y la forma en que históricamente se había racializado a los judíos. Y aún así, los expertos en diversidad e inclusión les respondieron que la identidad judía era blanca y que debían realizar la actividad en el grupo al que habían sido asignadas. A raíz de este incidente, estas dos profesionales se pusieron en contacto con el centro que yo dirigía y el Centro de Estudios Judíos. Ahora, la cuestión era abordar de alguna manera el problema. No se trataba de impugnar, ¿no?, la totalidad de las iniciativas en DEI y tampoco el énfasis en las personas de color, cuyas experiencias
con el prejuicio y la discriminación eran patentes y eran continuas. O sea, no se trataba de negar eso. Pero al mismo tiempo era necesario señalar que había una contradicción en la que incurrían con la exclusión de la identidad judía y la negación del antisemitismo. Se trataba de una misión complicada, pero en principio debía ser realizable, buscar enfoques más coherentes de los cursos de formación sobre el racismo. No voy a entrar en cómo, digamos, en los detalles de qué derivó esto. Os digo simplemente que no llegamos a gran cosa y luego yo al año me fui, o sea que se quedó en manos de otras personas en los centros. Pero lo que sí que quiero enfatizar es que el curso de Diversidad, Equidad e Inclusión evidenció hasta qué punto los judíos y el antisemitismo constituyen un ángulo ciego en el antirracismo y especialmente en su institucionalización en las universidades a través de este tipo de programas. La cultura woke se explayó y en gran medida, yo diría de forma muy positiva, en la lucha de las mujeres, el Me Too, el racismo antinegro, también la islamofobia, donde el control del lenguaje ha sido extremo, pero no parecía tener vigencia alguna cuando se trataba de aquellos que posiblemente han sido objetos del odio más antiguo en la cultura occidental. Percibidos como blancos o de raza blanca, como miembros de un grupo religioso únicamente y como una minoría exitosa, económica y educativamente, los judíos ocupan un espacio liminal dentro de estos binarismos que constituyen las relaciones raciales contemporáneas estadounidenses y también cada vez más europeas. Y en consecuencia los judíos y los delitos de odio, la discriminación, los prejuicios contra ellos, no encajan en los estudios sobre blanquitud o las teorías críticas de la raza. Y una vez aceptada la premisa de que los judíos son blancos, entonces pues no podían sufrir ni de prejuicios, ni de discriminación, ni de injusticias. De la misma manera, tanto que privilegiados, el antisemitismo quedaba fuera de la conversación. ¿Los judíos eran blancos realmente? Bueno, si miramos la historia de Estados Unidos, el grado de blanquitud judía ha sido variable y no siempre ha servido de escudo contra el antisemitismo ni la xenofobia. Y a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos, los judíos han ocupado un lugar preponderante en las fantasías conspirativas de grupos nacionalistas y supremacistas blancos. El caso más reciente, o no el más reciente, pero sí el más grave, es el de la sinagoga de Pittsburgh, el ataque en el que murieron asesinados a tiros 11 personas, ¿no? Ante esta singular historia judía sería más preciso decir que su blanquitud, es decir, su posición dominante en estructuras racializadas, es provisional y es endeble. El curso en la Universidad de Minnesota se mostraba en realidad la doble marginalidad judía. Marginal para la cultura mayoritaria, pero también entre las minorías que suprimen la singularidad de la identidad judía en un contexto, paradójicamente, de afirmación identitaria y cultura woke, supuestamente vigilante ante los sesgos, los prejuicios implícitos y las microagresiones. Contribuye a este borrado también la reducción de lo judío a mera condición religiosa, algo que pasa muy a menudo no solo en Estados Unidos, cuando por lo general los judíos, especialmente en América, encuentran muy pocos prejuicios hacia ellos por razón de su confesión. El programa DEI también es un ejemplo de cómo los judíos se están viendo obligados a suprimir su propia historia de experiencias dentro de los círculos antirracistas. La teoría crítica de la raza, ¿no?, que ve la sociedad a través de la lente del conflicto racial, sustenta esta invisibilidad. Es un antirracismo miope que no solo ignora la existencia del antisemitismo, va mucho más allá. Lo activa con argumentos que tienen especial eco en un entorno activista por la justicia social. Los judíos son privilegiados y poderosos. Es más, lo son en su expresión más diáfana. En ese sentido, el antirracismo contemporáneo, tal y como se está, cómo se ha gestado y se extiende en el ámbito universitario,
y trasciende, creo, el ámbito universitario. Vamos luego a hablar de eso. En realidad, de alguna manera, reedita esto lo que decía August Bebel, el líder socialdemócrata alemán, ¿no? Que tiene esa frase célebre que el antisemitismo es el socialismo de los idiotas. Y lo decía un socialista, porque lo que venía a decir es que, bueno, el viejo prejuicio antisemita cumple una función explicativa de las injusticias sociales. Lo hacía en el siglo XIX y criticaba el antisemitismo en sus propias filas, Bebel, y lo sigue haciendo en la actualidad. Pero ahora, eso sí, normalizada bajo un manto de legitimidad que lo hace totalmente impermeable a la crítica. Y el mero hecho de señalar, y eso lo vemos en este caso y en muchos otros, señalar el problema del antisemitismo se convierte en la prueba de la posición de poder. Insistir en la especificidad del antisemitismo sería, desde esta perspectiva del antirracismo, la expresión de un excepcionalismo judío que demostraría el papel privilegiado de los judíos. O sea, es un argumento circular totalmente impermeable a la crítica. ¿No? En este círculo, el antisemitismo se reproduce en su propia negación. Y voy a mi tercer ejemplo. Y ya entro, también cierro un poco el círculo porque volvemos a la cuestión de Israel y Palestina. A mediados de mayo del año 21, y coincidiendo con la escalada más grave del conflicto entre Hamás e Israel, si os recordáis, bueno, ha llovido tanto, pero en realidad el mayo del 21 fue, digamos, la escalada más grave, ¿no? Fue un pico, ¿no? de violencia incomparable con lo que tenemos ahora, pero importante en ese momento y que generó bastante debate y sobre todo mucha actividad en los campos en ese momento. Como digo, en mayo del 21, los profesores y estudiantes de posgrado de mi departamento, Sociología, unas 50 personas, recibimos un correo electrónico que invitaba a firmar un comunicado de solidaridad con el pueblo de Palestina. El comunicado había sido escrito por el profesorado del Departamento de Mujer, Género y Sexualidad y contaba ya con adhesiones de docentes de varios otros departamentos. La declaración condenaba al Estado de Israel en los siguientes términos. Lo resumo un poquito. Nos solidarizamos con el pueblo de Palestina y condenamos la brutal violencia colonial y la limpieza étnica de los palestinos por parte del Estado de Israel. Como miembros de una universidad que se ha apropiado de tierras y que reside en la tierra de Minnesota-Macoche, del pueblo Dakota, somos dolorosamente conscientes de nuestra complicidad con la violencia del colonialismo, de asentamiento, contra los pueblos indígenas y el continuo despojo de sus tierras en Turtle Island, que es el nombre que emplean algunos pueblos indígenas estadounidenses para referirse a América del Norte. Continúa el comunicado. Insistimos en nuestra responsabilidad ética y política de alzar nuestras voces contra el colonialismo y el apoyo militar y financiero del gobierno estadounidense al Estado de Apartheid de Israel, escribiendo desde el lugar de los asesinatos de Jamar Clark, Philando Castile, Isaac Aden, Donald Egg, George Floyd, como sabéis, fue asesinada en Minneapolis, y Daunte Wright, todos ellos víctimas de violencia policial. Y termina, reafirmamos nuestro compromiso con el anticolonialismo, la abolición y el desmantelamiento de la violencia estatal militarizada en todo el mundo. Junto con un colega del departamento, decidimos responder de forma abierta a la lista de correo con una serie de puntualizaciones e información de contexto que nos parecían imprescindibles para una comprensión cabal del conflicto. Si eso fue una buena idea, pues todavía le sigo dando vueltas. Pero bueno, os cuento un poco lo que pasó. Respondimos, eso sí, no con las puntualizaciones, no sin antes reconocer la situación crítica de la población palestina en Gaza y las violaciones de derechos humanos de las que eran objeto también en Cisjordania. Pero señalamos que el comunicado omitía los ataques con cohetes de Hamás contra objetivos civiles, más de 3.000 habían sido lanzados hasta la fecha. Cuestionamos que el actual Israel se equiparara en su totalidad con otros casos de colonialismo o que se presentara a los palestinos como una entidad monolítica. También nos preguntábamos por qué ese momento de violencia evocaba la difusión de un comunicado en nuestro departamento cuando en las dos primeras décadas del siglo habían arrojado un saldo gravísimo de violaciones de los derechos humanos
en varias otras partes del mundo. En Nagorno-Karabaj, Darfur, Siria, la persecución de los uigures en China, los Rohingya en Myanmar, la represión estatal en Egipto, etc. Pero ninguno de estos casos había suscitado reacciones similares. Nuestro correo no tardó en ser respondido. A una estudiante de doctorado de origen indio, de la India, escribió que hablar de los dos lados era inadecuado cuando lo que estaba en juego era la ocupación estatal, el apartheid y la violencia. En la misma línea, otro estudiante vio en nuestro escrito ecos de un discurso de All Lives Matter, todas las víctimas importantes, ¿no? Que es el lema que se había popularizado por la derecha republicana en oposición a las movilizaciones y las demandas del Black Lives Matter contra la violencia policial. En otras palabras, nos etiquetaban de negacionistas, ¿no?, al hacer esa asociación entre nuestras, básicamente, información de contexto y el lema de All Lives Matter. Otra estudiante intervino también en el intercambio de correos, escribiendo que como latina racializada en Estados Unidos apreciaba mucho la perspectiva de otros estudiantes de color de diversos orígenes sobre la situación en Palestina. En el comunicado de solidaridad, y es un poco lo que quiero subrayar, en las críticas a nuestros reparos y matices aparecían de forma muy nítida los ejes ideológicos y marcos conceptuales, ¿no?, cosmovisiones, que se habían afianzado en las universidades americanas en el contexto de la revisión crítica de los crímenes de la esclavitud, el pasado colonial, los genocidios de población indígena, y también el racial reckoning, ¿no?, esta revisión del racismo estructural que especialmente, y yo creo que de manera también muy positiva, se activó tras el asesinato en el año 21 de George Floyd. Y las fuentes intelectuales de estos marcos están en la teoría postcolonial, los estudios subalternos, los estudios críticos de raza, a los que ya me había referido. Y es, en primer lugar, la categorización binaria que informa las políticas de identidad y el antirracismo en Estados Unidos. Blancos, people of color, ¿no? Y esa categorización en la atribución de identidades en el conflicto israelí-palestino. Al igual que los judíos son definidos como blancos en América, lo eran por extensión también en Israel-Palestina, donde eran retratados como ejecutores de una violencia colonial contra la población autóctona, contra la población indígena. También el movimiento por la recuperación de la memoria indígena, que quiero insistir, importante y necesario, igual que el reconocimiento de su desposesión, aquí el problema es que se vuelvan prismas que condicionan la comprensión, o más bien la distorsión reductora de un conflicto territorial cuyas características difieren en mucho en la situación americana y, entre otras cosas, en el hecho de que precisamente la indigeneidad es reivindicada tanto por árabes como por judíos. Y luego la analogía entre la violencia policial antinegra y la represión israelí de población palestina, la suposición, en definitiva, ¿no?, a priori de que Israel es esencialmente Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no? Eso también permite esa equiparación. El caso es un ejemplo de cómo opera la llamada interseccionalidad, que acoge y conecta solidariamente a quienes asumen la condición de oprimidos del mundo blanco, heteronormativo, capitalista y colonial. Se trata, sin embargo, de una cosmovisión en la que los judíos siempre salen muy mal parados. En lo que refiere a los judíos han sido categorizados, como decía, como blancos en el discurso postcolonial y, por tanto, son parte del sistema de opresión. Si no, son su puntal o su como decía, ¿no?, su expresión más diáfana. El conflicto se vuelve un espejo o una proyección de la realidad de Estados Unidos. Israel y Palestina tienen poco que ver con los demonios que acechan los Estados Unidos, pero para muchos estudiantes progresistas, los judíos se habían convertido en la encarnación especular del mal histórico americano, la opresión racial y el genocidio y el colonialismo de asentamiento. Todo esto ofrece un marco de interpretación que es reduccionista, pero que además, como reflejaron los estudiantes en sus respuestas al correo, las hace totalmente inmune a su complejización, incluso al análisis lógico.
Bueno, finalmente, como una tesis o un planteamiento, ¿no?, sobre la situación en Estados Unidos, que tiene que ver con la cuestión judía. Y si hablamos, ¿no?, pensemos en la cuestión judía en Europa, fue la cuestión el tema de cómo integrar, de cómo asimilar a los judíos en los estados nacionales europeos, en las culturas nacionales, y al calor de esa cuestión surge el antisemitismo moderno. ¿No?, esa imposible integración de los judíos. Primero por su particularismo, luego porque se han infiltrado, pero escondiendo sus lealtades, etc. Eso es la historia del antisemitismo. ¿Por qué menciono esto? En Estados Unidos no hubo una cuestión judía. Al menos no la hubo en ese momento. Lo, digamos, más parecido a la cuestión judía en Estados Unidos fue la cuestión indígena y la cuestión afroamericana, la cuestión negra. La cuestión indígena, el lema de los internados indios era matar al indio, salvar al hombre. Es decir, hacer desaparecer la cultura indígena y asimilar, borrar por completo ese rastro en la nueva sociedad americana. Y en eso de matar al indio y salvar al hombre hay mucho en común con el antisemitismo del siglo final del XVIII y XIX. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque hoy en día sí hay una cuestión judía en Estados Unidos. Y esa cuestión judía existe porque la cuestión indígena y la cuestión americana, de alguna manera, se ha vuelto, está conectada a lo judío como nunca lo había estado. Y en la medida que los judíos, el sionismo, Israel, es la epítome, ¿no? El epítome, se me confundo, el epítome del Estado colonial, hay ahora una cuestión judía en Estados Unidos íntimamente vinculada con la cuestión de la recuperación de la memoria, de la identidad y del antirracismo. Así que bueno, lo dejo ahí y si queréis lo debatimos. Sí. Muchas gracias, Alejandro, por la exposición que ha sido clara y contundente y argumentada. Bueno, podemos abrir un breve turno de palabra. Un segundo, ¿sí? Muchísimas gracias a los dos, gracias Alejandro. En este juego triangular de fuerzas que se estaba moviendo, también te quería preguntar por el tema del grupo asiático, porque no ha estado mencionado. Y por casualidades, mi hijo, que vive en Estados Unidos, convive con una chica asiática y he notado que, por ejemplo, el grupo asiático ve a los judíos como blancos también. No entiende el antisemitismo, no lo ve problemático, sin embargo, ellos tienen una conciencia muy fuerte del movimientos contrarios a los asiáticos. Ella siente una violencia casi mayor que los grupos que tú has señalado. Pero me sorprendía que no hubiera tampoco en ellos esa sensibilidad hacia el grupo judío. Creo que se ha generalizado lo que tú has descrito, pero quería preguntarte también por el grupo asiático. Pues
Bueno, en el binarismo este de los blancos y people of color se queda mucho fuera. Y los asiáticos es un grupo que no es clasificable en ninguna de estas dos categorías. O sea, podría, en principio, en off color, pero en realidad no encaja. Igual que hay otros grupos, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los white hispanics, es decir, un argentino, y aquí hay varios, o sea que tenéis doble, ¿no? Dos razones para no ser integrados en el grupo blanco, tampoco encajan, es decir, y de hecho, cada vez que los españoles tenemos que poner cuál es nuestra identidad racial, lo tenemos complicado. ¿Qué ponemos, hispanic o white? Bueno, pues es un poco el absurdo de la categorización. Pero cuando sobre esa categorización hay tiene todo el peso ideológico, como vemos, y además tiene consecuencias directas sobre personas que son, digamos, forzadas a encajar y sobre todo se les niega en una identidad que posiblemente es mucho más compleja de cómo se presenta en los Critical Race Studies, pues ahí está el problema. Y respecto a los asiáticos, yo creo que hay muchos estereotipos antiasiáticos que tienen bastante en común con los estereotipos antisemitas, sobre la inteligencia, sobre sus relaciones con el nivel educativo, sobre el control, el poder. Esa ha sido un poco mi experiencia allí, sí. Buenas tardes, Alejandro. Tú has estado de profesor en las universidades americanas, ¿no? Quería preguntarte, me preocupa mucho el antisemitismo que ha aumentado mucho en Estados Unidos, y tanto que lo secundan los profesores, lo apoyan, y secundado por los estudiantes. ¿Hay alguna ley que penalice eso ahí en Estados Unidos, ese antisemitismo universitario o no universitario? Porque es muy grave lo que está pasando. Voy a entrar en más detalle. Pues has hecho una pregunta que es muy complicada de responder, porque en principio, digamos, lo que digo, leyes en tal son las leyes que se aplican en general sobre discriminación o sobre agresiones o discursos de odio. Ahora, el problema con qué constituye discurso de odio, hay una zona gris enorme y no hay consenso sobre eso. Y eso es el problema que estamos viendo con algunas de las derivas del antisionismo, que para algunos son interpretados simplemente como la libre expresión de una opinión política, y para otros sí son un discurso de odio, especialmente para los estudiantes judíos que han visto cómo enaltecer a Hamás no es un discurso político, sino que afecta directamente a su sensación de safety, ¿no? Como dicen, de sentirse seguros en el campus, de sentirse parte del campus, y también que les ofende directamente en su identidad. Es el gran problema de la definición de antisemitismo, y ahí, yo creo que pues ahí tienes un debate muy largo, pero el problema está en la zona gris, en la indefinición. Ahora, lo que yo he intentado subrayar es que mientras que hay una sensibilidad exquisita para las microagresiones y para, digamos, las formas, digamos, veladas de discriminación, no la hay para el colectivo judío, porque todo lo abarca el conflicto israelí-palestino y todo se explica y se justifica por la situación de Israel y Palestina. Entonces, y eso no solo es en Estados Unidos, o sea, es aquí exactamente lo mismo, ¿sí?
Permiso. Buenas tardes y muchas gracias. Justamente mencionó una cosa, esto de la clasificación racial. Cuando llegamos los españoles, dicen, usted es hispano. No, yo me considero blanco. Al final la cosa es que no es lo que te consideras tú, sino lo consideran otros. Y voy al ejemplo. Empiezo con un chiste. Dice, están deteniendo a los judíos y a los camareros. Dice, ¿a los camareros por qué? Esto ya nos da una pista de que parece que lo de los judíos es que viene como en el sobre ya puesto, ¿no? Cuento una experiencia mía personal. Yo trabajé en África, en el África negra, vamos a decirlo así. En el África negra yo no puedo decir a un negro negro, pero él sí me puede decir a mí blanco. Luego el racismo no es blancos contra los otros, sino racismo puede haber en cualquier sitio. En África no se puede decir selva, sino se dice bosque húmedo, porque selva le suena salvaje y parece que es una cosa humillante. O sea, son ejemplos, o sea, que son muy diversos por el mundo y al final resulta que la clasificación viene de otros. Y es más, en África trabajan muchos chinos. Con la gente africana tengo claro que a los blancos, si nos consideramos blancos, nos envidian y nos odian. Pero no lo tienen tan claro con los chinos. Los chinos son más que yo, menos que yo, igual que yo. O sea, todo este tipo de cosas crean una confusión tremenda, porque nos empeñamos en hacer esas clasificaciones un poco absurdas. Y al final depende de alguien que te metan, como pasaba con estos judíos, que usted es blanco. Bueno, yo también me siento discriminado, ya, pero menos, porque tú... Y otra expresión, otra palabra que me choca mucho, y usted la mencionó, eso de racializarme. Eso de que un individuo se racializa, yo lo pongo en mi ejemplo y digo, yo como español me reclamo fenicio, griego, cartaginés, romano, judío, árabe. ¿Cómo me racializo si soy un compendio de todo? Gracias. Pero bueno, gracias por el comentario. La racialización es atribuida, es externa. Racialización, por ejemplo, los italianos y los judíos eran racializados cuando llegaban a Estados Unidos a principios del siglo, en el sentido de que no formaban parte y había leyes discriminatorias contra ellos. Es decir, la racialización se produce externamente. Sí, más que nada una puntualización, sí. Una pregunta muy bien. Este señor me lo había pedido. Alejandro, quería saber cuál era tu expectativa, porque de acuerdo a lo que nombrás en Minnesota y bueno, en las universidades del este principalmente y del oeste, ahí se están formando los dirigentes, quienes van a llegar al establishment, quienes van a llegar al Pentágono, quienes van a ser dentro de 15 o 20 años parte de la política. Hoy podemos reconocer algunos pocos legisladores norteamericanos que son abiertamente antisemitas, pero dentro de algunos años esa es la élite. Y no solo la élite de Estados Unidos, sino que la van a desperdigar por varios lugares desarrollados del mundo. ¿Cuál es tu expectativa con respecto a 15 o 20 años? Pues, bueno, no tengo la bola de cristal, pero voy a intentar una respuesta. Beto, gracias por la pregunta. Bueno, primero, yo creo que la situación es mala, la situación es preocupante. Eso, y no tiene sentido, digamos, minimizarla. Hay un politólogo alemán que habla de un mainstreaming global del antisemitismo, y estos son, digamos, sus mimbres. Es así como que, en realidad, como digo, no es... en gran medida, y creo que el problema fundamental son precisamente el problema fundamental del antisemitismo contemporáneo es la incapacidad de identificarlo. Es decir, si yo me preguntaba cómo las universidades se han vuelto un foco de antisemitismo, digamos, no, ¿por qué es eso? Sí, desde luego que hay actores directamente antisemitas o con mala fe, que intervienen, grupos islamistas, aliados con algunos grupos de extrema izquierda, pero eso no es el mainstream. El mainstream es un poco los ejemplos que os he
os he contado. Con lo cual, creo que es problemático. Y esa impermeabilidad ante la crítica o a reconocer el antisemitismo en las propias filas, ese es un problema fundamental en la izquierda. Fundamental. No lo voy a minimizar. Cuando aquí, creo que era en la Universidad de Sevilla, apareció un cartel en una de las movilizaciones que decía: salvemos el judaísmo del sionismo. Es decir, incluso hay varios, llegamos a un nivel de negación en la propia, en el propio antisemitismo incluye su negación. Ahora bien, eso es la parte negativa, pero por tener un poquito de esperanza, no recuerdo quién era que decía que las universidades son como un invernadero, ¿no? Una burbuja que a veces no tiene mucho que ver con lo que pasa afuera. Los estudiantes pasan 4 años en la burbuja, pero luego salen, pero los profesores se quedan dentro, ¿sabes? Entonces, los profesores en esa burbuja viven una realidad muchas veces, nosotros que estamos en la universidad vivimos una realidad paralela, en muchos aspectos. Es decir, ahora yo creo que el estudiante que pasa por la universidad tiene la capacidad, una vez que está fuera, de tener otros elementos, otros inputs, y de crecer intelectualmente sin que estas teorías, digamos, abarquen toda no, colonicen totalmente su imaginario. Por terminar con una nota un poco más optimista. Bueno. Muchas gracias. Y al público por su asistencia. Y gracias por las preguntas y por la invitación otra vez. Gracias.